Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos lo estamos ensayando todo el día hoy, el 242º aniversario de la riqueza de las naciones. Quiero presentar a mis compañeros que van a estar apoyándome en este evento. Primeramente, Moctezuma Mortera Vázquez, es un alumno del doctorado, creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Se vale aplaudir. Y segundo, mi gran colega, el doctor Jorge Omar Moreno Treviño. Bueno, sin más, iniciamos. Entonces, la presentación de Moctezuma, no la mía. Ok, hace como 2 años estaba viendo en YouTube un video de este evento y la verdad es que me gustó mucho y junto con los papers de Johanna son como la motivación que me dio para venir para acá. Pero así como ese día me dio la motivación a estar aquí, también me dio la motivación para la pregunta o para el tema del día de hoy. Al final de las conferencias, alguien del público preguntó que cuál había sido la innovación o el cambio de Adam Smith o por qué Adam Smith había sido tan importante. Entonces me llamó la atención que después de un día dedicado a quién era Adam Smith, pues al público no le quedara tan claro por qué Adam Smith era relevante. Entonces, tratando de resolver esa pregunta que pasó hace 2 años, pues me dio la curiosidad pues, de investigar por qué era tan relevante y hacerlo explícito para el día de hoy. Entonces, ahí está. Hay una página de internet, no sé si ustedes la conozcan, Edget, que básicamente a los principales líderes de opinión, gente de literatura, gente de ciencias, les hace preguntas sobre ciencia y tecnología. En 1990 les preguntó que cuál era la innovación que en los últimos 2000 años más había cambiado el mundo. Las respuestas incluyeron cosas obvias como las matemáticas o el cálculo, el telescopio o el método científico, la revolución verde, las computadoras que iban a cambiar el futuro. Hubo gente que dijo que la música o los pasatiempos, y la que recibió más propuestas fue la imprenta, con 5 respuestas. También está las gafas, porque según la persona que la propuso, fue lo que evitó que las personas menores de 40 años gobernaran el mundo. Me pareció muy curioso que nadie nombrara a lo que en mi opinión era el descubrimiento más importante de los últimos 2000 años, y es por la razón por la que estamos aquí y en teoría terminó transformando el mundo. La innovación que realizó Adam Smith fue la idea de que nosotros podíamos utilizar el interés público, utilizar el interés privado para favorecer el interés público. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar el deseo de superación o de mejorar de cada persona para terminar mejorando toda la sociedad. Yo creo que era una gran idea y entonces la presentación de hoy se trata por qué esta idea era relevante y qué era nueva en esta idea. Esta idea es relevante para mí por una cosa muy singular. Hasta 1800 el mundo había sido más o menos igual. O sea, tú no esperabas que tu vida cambiara con respecto a la de tus padres y mucho más allá, que la tecnología de alguien que había nacido, no sé, durante el Imperio Romano no era diferente a alguien que había crecido durante el Imperio de Carlomagno. Algo pasa en 1800 que el mundo se termina transformando y empieza un crecimiento exponencial nunca visto, y no solo eso, sino que también se pacifican las costumbres, la salud mejora, la gente se vuelve más pacífica. Entonces, una de las preguntas de los economistas, y de hecho por la que es también famoso la riqueza de las naciones, es ¿de dónde vino este crecimiento? La idea de Adam Smith es que viene como de la división del trabajo y de la creación de los mercados, pero mi presentación del día de hoy, que en realidad se trata precisamente de la idea que tuvo Adam Smith, usar el interés privado para favorecer el interés público. Para tratarlos de convencer de que esta es una innovación relevante y de cómo Smith terminó transformando la sociedad en la que vivía,
voy a utilizar, digamos, que el mismo método que hubiera utilizado Adam Smith. Desde Aristóteles hasta Adam Smith, ellos estudiaban la retórica. La retórica es la ciencia de la persuasión. En retórica, tú requieres 3 elementos: el ethos, el pathos y el logos. El ethos es cómo te presentas tú. Por ejemplo, para venir a dar una presentación, probablemente es mejor venir de traje, porque como que te da una idea de que, digo, esa persona viene de traje, seguramente sabe de lo que habla, o tener credenciales académicas, son doctores y nosotros solo somos estudiantes, algo tienen que es importante para decirnos. Eso es el ethos. Con respecto a logos, es lo que hoy en día le damos más importancia, que son estas cadenas lógicas o razonamientos estadísticos para tratar de cimentar tu idea. Y algo que se nos ha olvidado, que después de que se termina con toda esta revolución científica, terminamos dándole menos importancia, es el pathos. El pathos son las emociones. De Aristóteles a Adam Smith creían que no solo tenías que convencer a las personas lógicamente, sino que también tenías que conmoverlas emocionalmente acerca de la importancia de tus ideas para lograr una buena persuasión. Entonces, en este orden de ideas vamos a ver cómo Adam Smith terminó persuadiendo a su sociedad de que podías utilizar el interés público para favorecer que podías utilizar el interés privado para favorecer el interés público. Con respecto al carácter de Adam Smith, lo que sabemos es que era un profesor de filosofía moral, lo cual le da cierta importancia porque era de la Universidad de Glasgow, era una de las universidades más importantes de Europa en ese momento, junto con la que verían en España, la de Salamanca, en Francia, la de París. Aparte de eso, fue patrocinado por Lord Cames. Probablemente no nos suene, pero Lord Cames es una de las personas muy importantes de la ilustración escocesa. Luego fue aceptado como profesor en Glasgow por parte de Francis Hutchinson, que aparte fue su maestro. Otra de las personalidades de esta ilustración escocesa. Y para último y muy importante, era amigo y confidente del filósofo más importante de la época, David Hume. Entonces lo que tenemos es que de entrada sus credenciales de Adam Smith eran muy relevantes. Estaba relacionado con las personas más capaces de su época, con los filósofos más importantes y que aparte estaban como pensando en nuevas ideas para tratar de transformar el mundo. Con respecto a logos, y es probablemente lo que todos como economistas hemos estudiado, ¿en qué consiste esta idea de Adam Smith de que podemos utilizar el interés privado para transformar el interés público? De entrada, esta sería como la cadena lógica. A Adam Smith le gustaba mucho Newton y trató de hacer su trabajo lo más parecido que se pudiera a este pensamiento de Newton. Entonces, lo primero era el supuesto de que cada individuo es evidente que puede en su situación local juzgar mucho mejor que lo que cualquier otra estadística o legislador puede hacer por él. Básicamente esto es lo que sería como lo que llamamos el liberalismo, que cada persona en su propia situación conoce mejor sus circunstancias y por lo tanto es mejor juez de su propia vida. A partir de este principio, su siguiente cadena de argumentación es que el constante y uniforme e interrumpido esfuerzo de cada hombre por mejorar de situación es capaz, por regla general, de sostener la propensión natural de las cosas hacia adelante. Esto básicamente significa que todo el mundo está maximizando su propio bienestar, muy parecido a lo que hacemos en economía, de maximizar funciones de utilidad. Y con estos dos supuestos, Adam Smith concluye que cuando se piensa en sus ganancias, pero en este y en muchos otros casos, es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. Básicamente lo que está diciendo es dos cosas. Uno, tú eres el mejor juez de tu propia vida. Dos, tú siempre quieres mejorar tu propia vida. Algo pasa ahí de la mano invisible y entonces termina mejorándose tu situación no solo para ti, sino para toda la sociedad. Este argumento lógico de Adam Smith ha sido trabajado por los economistas como Hayek, como Stiglitz, como Hurwitz, y probablemente ustedes ya lo ven esto dentro de sus cursos. Lo interesante aquí es que, si se fijan, se nos pierde a qué se refiere exactamente con esa mano invisible, que es precisamente lo que probablemente quisiéramos saber de qué está pasando ahí. Esa parte no aparece tan explícitamente en La riqueza de las naciones, porque en realidad, como filósofo moral y de esa época,
había construido toda una obra que no solamente incluye la riqueza de las naciones, sino también incluye los sentimientos morales sobre la jurisprudencia y sobre la retórica y las bellas artes. En los sentimientos morales es donde podemos encontrar una idea de a qué se refería con esto de la mano invisible, y es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente, esta idea de que hay detrás de la mano invisible, o cómo es que llegamos del interés privado al interés público, Adam Smith, aparte de darnos un argumento lógico, lo que va a tratar de hacer es darnos un argumento sentimental. Probablemente eso nos parece ahorita de entrada muy raro. Todos hemos sido educados desde la prepa al positivismo y a utilizar el método científico. Entonces, parte de la charla del día de hoy es como destacar la importancia de la retórica y de los sentimientos, y espero lograr algo en ese sentido. Para tratar de comprender la innovación de Adam Smith hay que ver dónde empezó todo. Y como toda buena historia de ciencias, todo nace con Aristóteles. Desde el mundo de Aristóteles hasta el mundo escolástico, influenciado muy importantemente por Santo Tomás de Aquino, básicamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVI, había esta relación ¿cuál era la relación entre el bienestar público y el bienestar individual? Esto era representado, esta ya es como la forma más acabada de los escolásticos. No es tan explícito en Aristóteles, pero creo que se ve bastante bien. Tú podías describir la justicia en tres direcciones. Uno, lo que iba de la sociedad a los individuos se llamaba justicia distributiva, que es básicamente cómo vamos a distribuir las tierras y los honores entre los individuos. Las relaciones de individuo a individuo se llama justicia conmutativa. Aquí es donde nacen las primeras ideas de la economía, porque lo que hay en la justicia conmutativa son intercambios de mercado, básicamente intercambios de iguales a iguales, y estas dos partes la escolástica las estudió grandemente, principalmente la escuela de Salamanca. La última que nos falta aquí es cómo pasamos de las acciones individuales al bienestar público. A esa parte Aristóteles la llamó justicia en general, y la verdad es que no se explayó tanto en ese tema. Lo único que sabemos de Aristóteles es que la justicia en general ocurría cuando cada uno de nosotros era completamente justos, cuando practicábamos todas las formas de todas las virtudes, y no solo eso, sino que lo hacíamos bien. Entonces, justicia es cuando se crean o se conservan para la asociación política el bienestar, o solo alguno de los elementos del bienestar. Básicamente, si todos éramos virtuosos, podíamos lograr el bienestar público. De entrada, eso es algo bastante difícil, porque la virtud no era cosa fácil ni para Aristóteles ni para los escolásticos. Pero había cierto optimismo sobre cómo podían ir las cosas. Estaba claro que si las personas eran virtuosas, la sociedad podía ser virtuosa. Pero algo pasó en el siglo XIV. Hubo un fenómeno que transformó completamente a la sociedad. Fue la peste negra. Tanto los institucionalistas como Acemoglu, como los culturalistas como Drake y McCloskey, creen que la peste negra fue un proceso accidental que terminó transformando la sociedad, y es lo que a partir de ahí se van dando como los encadenamientos para el crecimiento exponencial que vimos al final. ¿Qué pasa durante la peste negra? Pues que la población de Europa cayó drásticamente, la enfermedad se volvió generalizada y se perdió este optimismo que existía en los siglos anteriores de que si todos éramos virtuosos podíamos lograr este interés público. Esto es mejor expresado que nadie en una idea de San Agustín. Básicamente él pensaba que los paganos se habían equivocado. Los paganos pensaban que si todos éramos virtuosos, al final íbamos a tener una sociedad justa, que había sido el caso de Roma, y la llamaba la ciudad del hombre. Pero ¿qué había pasado? Que Roma había caído, entonces esa no era la solución. La solución que propuso San Agustín era que en realidad la única forma de que una sociedad fuera justa era tener fe. Y a esto le llamó la sociedad de Dios. Esto queda muy bien escrito en este Dilema del Prisionero, porque la idea de San Agustín era que la ciudad del hombre no es como un equilibrio estable, y que la única acción estable era la fe. Esta idea de San Agustín, aunque influyó en su momento, San Agustín es anterior a Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino en realidad era como la ortodoxia de la época y la ortodoxia cristiana y católica. Pero después de la peste negra esto cambia completamente, se pierde el optimismo y entonces pasan a una nueva idea, pasan a la idea de que la única forma de que nosotros podemos lograr el bienestar colectivo es a través de la fe y que las acciones humanas siempre son negativas. Lo que tenemos ahí es una recreación, básicamente hay una historia de un santo, San Procopio de la República Checa, que básicamente lo que hacía es que ponía a trabajar al diablo a arar su tierra, a las tierras del monasterio. Entonces esta idea trata de representar este cambio que hubo en la forma de pensar de las personas, de que las acciones del hombre siempre son malas, y la única persona que podía encauzar las acciones del hombre era Dios, y Dios iba a transformar estas acciones malas de la gente en el bienestar público. Es esta idea que existe dentro del cristianismo de que Dios transforma cualquier mal en el mayor bien. Aún me estoy yendo para el otro lado. A esta forma de pensar se le conoce agustinismo y probablemente le sorprenda, pero esta idea es súper popular y se encuentra dentro de lo que nosotros llamamos modernidad. Todos los filósofos o pensadores que consideramos padres de la modernidad, lo que tenían de fondo es esta idea de que las personas son inherentemente malas, y que la única forma de solucionar este problema de lograr la justicia, al principio era que Dios las encaminara, después vamos a transformarlas a que la razón las encamine o que el Estado las encamine, pero el punto de partida de este pensamiento es que el hombre es naturalmente malo. Esto lo observamos, Lutero se puede considerar como el primer moderno, por la forma en que transformó el pensamiento en Europa, y él era un monje de la orden de los agustinos y era parte de todo este pensamiento, pero no fue el único. Por el otro lado tenemos a Maquiavelo, que básicamente termina dejando la parte, digamos, teológica de Lutero, pero mantiene esta idea de que las personas son inherentemente malas y que la única forma de conducirse a la justicia es a través del Estado. Lo mismo hace Hobbes. No lo sé pronunciar, en Máximas, es un pensador católico. Pascal, otro pensador católico. Locke es un pensador liberal, pero tiene de fondo la misma idea. Por eso hay esta necesidad del contrato social, porque en estado de la naturaleza todos nos destruiríamos unos contra otros. Lo mismo hace Mandeville y lo mismo hace Holbach. Lo que tengo aquí son protestantes, la Reforma Protestante, católicos, liberales, gente con un pensamiento, los teoristas del contrato social. Todos ellos estaban de acuerdo en que el interés propio era malo, algo que diferente con respecto a Aristóteles. Una cosa para mí muy importante es, a partir del día de hoy, es que no confundan a Adam Smith con ninguno de estos pensadores, porque lo que va a hacer Adam Smith en realidad es rechazar lo que ellos decían y tratar de reconstruir y cambiar la lógica o la retórica que hay detrás de ellos. ¿Cuál es en realidad la tradición de Adam Smith? La tradición de Adam Smith se encuentra en lo que conocemos como sentimentalismo moral, ilustración escocesa, empirismo emocional, que básicamente es una idea que nace con el conde Shaftesbury. Él era un inglés que en 1711 se le ocurre la idea de que en realidad el interés privado, no había que llamarlo interés privado, sino que en realidad era el amor propio. Y este cambio que hace es un cambio retórico. Lo único que hizo pasar de lo que ellos llamaban interés privado o egoísmo, lo terminó llamando amor propio o autorrespeto. Y a partir de esa idea que tuvo Shaftesbury, Hutchinson y David Hume hacen un alegato muy parecido a los anteriores de que podías lograr la justicia o el bienestar colectivo. Hutchinson lo hace a través de juicios morales, muy parecido a Kant, mientras que David Hume lo hace a partir del utilitarismo. Entonces lo que tenemos aquí es los agustinos ya creían que el interés privado podía llevarnos al interés público, entonces esa no es la innovación de Adam Smith. Los primeros sentimentalistas morales hicieron este cambio retórico de interés privado o egoísmo a amor propio.
Entonces, esa tampoco no puede ser la innovación de Adam Smith. ¿Cuál es entonces la innovación de Adam Smith? La innovación de Adam Smith es precisamente explicarnos cómo funciona esa mano invisible que hay detrás entre el interés privado o amor propio y cómo lo transformamos en interés público. Es muy importante también porque su pensamiento no lo hace parecido a utilitaristas como Stuart Mill ni a deontológicos como Kant, sino que lo hizo en base a Aristóteles, en base a las virtudes. En base a eso, pues vamos a ver en qué consiste exactamente esta idea. De entrada, el primer libro público, porque tenía como anotaciones y pequeños cuadernillos, el primer libro público de Adam Smith es Los sentimientos morales. Y vean la forma en que él decide empezar este libro. Dice, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y que hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella más que el placer de contemplarla. De entrada, el primer enunciado de Adam Smith es separarse de todos los pensadores que habían propuesto el egoísmo o la envidia como base para construir la sociedad. La segunda parte que hace, como nosotros hoy en día, tener sus supuestos. Esto viene de la tradición de Newton, sí, porque Aristóteles no lo hace tanto. Entonces, Adam Smith empieza con 3 supuestos de la naturaleza humana. Voy a empezar con los 2 de abajo porque probablemente los debía haber acomodado diferente. Los 2 últimos están en la riqueza de las naciones. Para no tenerles que leer tanto, el segundo dice que en la naturaleza humana hay un instinto natural hacia el intercambio. No es que el intercambio naciera con el mundo comercial de 1800, sino que las personas instintivamente siempre quieren como comerciar. Y aparte de eso, este no es cualquier instinto, sino que él lo hace derivar de la lógica y del lenguaje. Esto es muy importante porque la lógica y el lenguaje es precisamente lo que le da el fin al hombre. Entonces Adam Smith convierte el comercio a lo que nos distingue de los animales y parte de esta lectura en La riqueza de las naciones está este párrafo que me gusta mucho que se me hace muy simpático, de que nunca has visto a 2 perros comerciando por un hueso, porque el comercio es únicamente como humano. Entonces el comercio no solamente es un principio con el que él trabaja, sino que es algo muy importante. El segundo que está en La riqueza de las naciones es que las personas tienen un deseo por mejorar. Ya habíamos dicho anteriormente uno muy parecido, entonces este es como la maximización de utilidad. Hasta aquí esto se parece mucho a nuestros modelos de economía y ha sido como la visión popular de Adam Smith hasta 1990. La segunda parte es otro supuesto de la naturaleza que tiene Adam Smith, que los economistas no le habíamos dado tanta importancia, y que ha habido un cambio retórico y una propuesta muy importante por parte de Drake y McCloskey de volver a leer a Adam Smith, tratar de comprender qué es lo que realmente nos quería decir y a partir de ahí seguir construyendo lo que hacemos en economía. Entonces el principio que se nos había perdido era la simpatía. Adam Smith propone como principio de la acción humana la simpatía. ¿Qué es la simpatía? Dice, la lástima y compasión son palabras apropiadas para significar nuestra condescendencia ante el sufrimiento ajeno. La simpatía, aunque su significado fue quizás originalmente el mismo, puede hoy utilizarse sin mucha equivocación para denotar nuestra compañía en el sentimiento ante cualquier otra pasión. En conclusión, ¿qué es la simpatía? Es un acompañamiento en los sentimientos. El supuesto de la naturaleza humana de la simpatía tiene 2 partes. Por un lado, nosotros queremos que los demás nos acompañen en nuestros sentimientos y no solo eso, sino que nosotros queremos acompañar a los demás en sus sentimientos. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros estamos tristes porque se nos murió nuestro gatito, quisiéramos que las demás personas se nos acercaran y nos consolaran. Cuando nosotros estamos felices, quisiéramos que las demás gentes festejaran con nosotros. Eso es en relación a que queremos que los demás compartan nuestros sentimientos, pero no solo eso, sino a lo mejor cuando vemos a gente celebrando, nosotros nos queremos unir a su celebración. Cuando vemos gente en un funeral, igual como que nos recatamos y nos ponemos serios. Entonces, él propone que otro principio de la naturaleza humana es que nosotros queremos acompañar a los demás en sus sentimientos y queremos que nos acompañen en nuestros sentimientos.
Solo para tratar de el argumento que tuvo Adam Smith versus contra los agustinos, el párrafo donde se saca principalmente la idea de que Adam Smith propuso el egoísmo es este que aparece aquí, donde dice que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, el panadero, lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que se pone en el interés propio. En esta parte, Adam Smith sí utilizó la palabra interés propio, pero una cosa que yo quiero recalcar es que hay como un problema, principalmente en las traducciones en español, donde si decía sell interés, sell love, en español siempre lo traducen como interés propio. En cambio, en el original, en inglés, es como más sutil y hay una diferencia entre lo que es amor propio o interés propio, y de hecho no solo eso, sino que en el mejor de los casos transforma el amor propio en autoaceptación. Entonces, si leemos el párrafo completo, dice, en una sociedad civilizada, ahí vemos la importancia de Rousseau en Adam Smith, que no le he dicho porque Rousseau es muy complicado, él estará consecuentemente necesitado de la cooperación y ayuda de grandes multitudes. Las personas, como Aristóteles decía, vivimos en sociedades y necesitamos el apoyo de los demás. Aunque pudiéramos basarnos en el amor y la amistad de las demás, la verdad es que nuestras vidas son demasiado cortas y podemos conseguir pocos amigos. Entonces nosotros necesitamos una forma de conseguir la cooperación de personas más allá de nuestros amigos y de nuestra familia, que es básicamente lo que hace el mercado. Sin mercados únicamente podríamos comerciar y cooperar con nuestra familia. Entonces dice, es más probable que la consiga si dirige en su favor el amor propio de los demás y mostrarles que al actuar según él demanda, redundará en beneficios para ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece un trato a otro. Trato que es, dame esto que deseo y obtendrás eso que tú deseas, y esto lo conseguiremos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. Esto es muy importante. Lo que está tratando de decirnos Adam Smith es que para tratar de aumentar nuestras relaciones de cooperación, nosotros podemos recurrir a este amor propio. Pero si se fijan, el amor propio en realidad es un respeto de tu propia persona. Cuando tú respetas a tu propia persona, no vas y tomas los bienes ajenos. Y cuando respetas a tu persona y a los demás, no vas y tomas los bienes ajenos, sino que le dices a las otras personas, yo tengo utilidad de esto, tú tienes utilidad de esto, y le haces un trato que va a mejorar a los dos mutuamente. Si se fijan, esto es muy diferente a decir que es el egoísmo. El amor propio, cuando hay virtud, es respetarte a ti y respetarte a los demás. Por eso es muy importante la última parte. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Sí podemos depender de la benevolencia, pero Adam Smith, ese no es el argumento de Adam Smith. El argumento de Adam Smith es cómo una persona virtuosa, con dignidad, puede convivir en una sociedad. Y aunque probablemente a algunos les atraiga el ideal ascético de cierta parte del cristianismo, dentro de la tradición aristotélica, una persona virtuosa no es una persona que pide caridad, sino que al contrario es una persona que puede hacer algo por su sociedad, no solamente esperar y recibir de ella. En otra parte de Adam Smith lo deja todavía más claro, y hay algo a lo que le llama los sistemas licenciosos. Dice, existen otros sistemas que quieren eliminar la distinción entre vicio y virtud, y esto es totalmente pernicioso, dice. Me refiero a Mandeville. Si se fijan, él quiere diferenciarse. No quiere, es que ni necesidad había de diferenciarse en esa época. El problema es que hoy en día, a mí me molesta mucho cuando veo que citan a Adam Smith junto a Mandeville, cuando son pensamientos completamente diferentes. Él continúa, el señor Mandeville piensa que todo lo que se hace por un sentido de corrección, por una consideración de lo que es recomendable y laudable, se hace por amor a la alabanza y el encomio, o sea, por vanidad. Este había sido el cambio de San Agustín. Las personas en realidad no son virtuosas, sino que en realidad solo son vanidosas. Él es como... Mandeville no era un pensador muy sofisticado, entonces tiene como la versión de caricatura del pensamiento agustino. Los demás son un poquito más sofisticados. Puesto que el amor propio puede... y aquí viene la diferencia de cómo el amor propio pasa a convertirse en autorrespeto. Puesto que el amor propio puede ser muchas veces un motivo virtuoso para actuar, solo procuraré demostrar que el deseo de hacer lo que es honroso y noble, de convertirnos en objetos propios de la estima y la aprobación, no puede correctamente ser llamado vanidad.
Entonces, esto es lo que se propuso Adam Smith en su libro de la teoría de los sentimientos morales, que el amor propio no podía ser una vanidad, que el amor propio no podía ser un vicio, que el amor propio, cuando es virtuoso, existe autoestima y aprobación. Otra cosa importante también es que en el original, en la primera edición, no solo venía el nombre de Mandeville, sino que venía el nombre de este pensador católico francés, y la familia le pareció tan indigno que el nombre de su antepasado apareciera citado frente a Mandeville, que le pidieron a Adam Smith que lo eliminara. Adam Smith hizo esta corrección. Esto es muy importante porque la idea de que el interés propio podía servir a la sociedad ya estaba ahí. Estaba ahí desde los monjes agustinos en 1525. Si eso fuera lo que yo creo que produjo el crecimiento exponencial, eso hubiera pasado antes. Lo importante es este cambio retórico que hace Adam Smith. Y hay que fijarnos en la época que estamos. Estamos en una época que, aunque hay estos pensadores que defienden el egoísmo, en realidad eso no estaba generalizado en la sociedad. O sea, nunca ibas a mover a la sociedad a favor del interés propio si terminabas diciendo que eso era egoísmo y que el egoísmo era bueno. La forma que la sociedad terminó aceptando el amor propio fue decirles que el amor propio era virtuoso. Y este es el cambio que hizo en la mentalidad de la época Adam Smith y lo que yo creo que terminó favoreciendo el crecimiento, porque cuando tú haces ese cambio, los intercambios se generalizan y pueden ir más allá de la familia. Entonces, ya vimos qué es la simpatía. Tú quieres simpatizar con los otros y que los demás simpaticen contigo. La segunda parte del pensamiento de Adam Smith es el juez moral. Esta idea la toma del sentimentalismo de su época y básicamente el juez moral es dos cosas. Cuando tú ves a alguien haciendo una acción o teniendo una emoción, tú te haces dos preguntas. ¿La causa es justificada? O sea, le preguntas, ¿por qué estás llorando? No, pues porque se me murió mi gatito. Ah, bueno, está bien, lo abrazas. ¿Por qué estás llorando? No, pues porque porque rayé mi cuaderno. Digo, no se me hace como una causa tan justificada para llorar. Entonces, aquí tú apruebas o desapruebas el comportamiento. La segunda parte es con relación al fin. Tú le puedes preguntar a alguien, ¿por qué estás haciendo esto? No, pues para conseguir riquezas. ¿Y por qué quieres conseguir riquezas? No, pues para ayudar a los demás. Ah, entonces tú lo acompañas en esa emoción. Le preguntas, ¿por qué quieres acumular riquezas? No, pues porque quiero gastarlo en alcohol y después tirarlo como jeque árabe. Pues probablemente la mayoría desaprobaría ese pensamiento. Pero no solo eso, sino que Adam Smith creía, esa es la forma en que nosotros juzgamos a los demás. Hasta ahí sería como bastante arbitrario, porque nosotros podíamos como fingir que en realidad somos las personas que no somos y fingir que somos personas moralmente correctas, pero no lo seríamos. Y para ser virtuoso no solo hay que como fingirlo, sino realmente serlo. Entonces Adam Smith creía que dentro de nosotros existe un observador imparcial, que básicamente lo que hace es, cuando nosotros hacemos una acción o tenemos un sentimiento, no solo juzgamos a los demás, sino que nos juzgamos a nosotros con las mismas relaciones, que es como nuestra conciencia. Ya con esto, nosotros terminamos creando unas reglas morales, pero es importante que no son reglas morales arbitrarias, son reglas morales objetivas dentro de la sociedad, o por lo menos digamos compartidas por todo el grupo social, y de hecho existen unas tan importantes que serían compartidas por toda la humanidad, como no matar y no robar. ¿Qué es lo que asegura que existan estas reglas morales que sean compartidas por toda la sociedad? Lo que asegura que existan es precisamente la simpatía. Tú no solamente quieres seguir una regla moral, sino quieres que los demás te admiren por seguir esa regla moral y quieres que los demás terminen siguiendo esta regla moral. Entonces, esta idea es lo que hay detrás de lo que... Y estas reglas morales van a terminar creando reglas justas, van a crear principios para ti de que no debes matar, no debes de robar y cómo comportarte en sociedad. Estas reglas van a ser reglas justas y es lo que va a asegurar que el interés privado se compatibilice con el interés público. Conociendo qué tenía Smith detrás de la mano invisible y esta lógica que había detrás, nos lleva al presente.
básicamente lo que era muy importante para Adam Smith y lo que para mí es muy importante es que la ética y la retórica son importantes. Por ejemplo, el caso de la crisis financiera, existirían como dos posturas que estarían como viciadas y pensadas en el argumento agustino. Por un lado serían las personas que defienden, y de hecho muy compartida entre los economistas, que la envidia es buena. Hay muchas personas que creen que eso es lo que defendemos los economistas, y de hecho está como representado dentro de la cultura en películas, como la película de Wall Street. Por el otro lado tenemos el caso contrario, que dice que Wall Street es malo y que el interés propio siempre va a ser malo, que es este cambio que hubo en esta imagen. Este toro de Wall Street, cuando se puso, significaba optimismo. Los toros atacan hacia arriba, entonces la persona que lo hizo pensando en que el mercado siempre se iba a mejorar. Pero hubo un cambio en la retórica y un cambio en la cultura, y alguien llegó y puso esta imagen de esta niña. Esta niña transmutó los valores que había detrás de optimismo del sistema financiero a algo negativo. Lo que hizo es, mientras que uno ve la envidia como buena y otra ve la envidia como mala, los dos tienen este principio de que la naturaleza humana es naturalmente mala, aunque uno crea que lleva resultados buenos y otros resultados malos. Lo que yo creo es que estamos perdiendo precisamente aquí la postura de Adam Smith, y la postura de Adam Smith sería, 1, naturalmente la envidia es mala, 2, el sistema financiero no es malo, y debemos de tratar de compatibilizar y demostrar cómo en realidad las personas dentro del sistema financiero lo que están haciendo es como mejorar las vidas de las personas de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una herramienta, un instrumento que nos permite como compatibilizar deseos y que las relaciones de intercambios vayan más allá de la familia y el mercado. Ahora, probablemente lo hice muy rápido, probablemente lo hice muy mal. Si quieren leerla en una mejor versión, pueden leer este libro de Dave McCloskey. Es una colección de 3 libros. El más importante es el libro final, la conclusión, La igualdad burguesa, donde trata de construir esta idea. Por otro lado, esta idea de tratar de regresar a Adam Smith y ver la importancia que tenía él para él, es una idea que empezó con Emma Rothschild, que es esposa de Amartya Sen, y junto con Martha Nussbaum, que es como coautora de Amartya Sen y ha trabajado en la importancia de las humanidades, la importancia de las emociones. Tenemos una nueva forma de acercarnos a Adam Smith y una nueva forma de tratar de hacer economía. Básicamente la propuesta de ellas es que no solamente veamos la importancia del deseo de mejorarnos, sino que también debemos de tratar de ver ese deseo que tenemos las personas por apoyar a los demás, y que es una idea que también es importante dentro de los mercados. Y por el otro lado, este libro de Hirschman, que aunque está un poco viejito, es en realidad un clásico, y es como un libro fuera de su época. Él en realidad ya leía a Adam Smith en estos términos, pero no es hasta estas 3 autoras principalmente, donde hay una revolución, o se intenta hacer una revolución dentro de la economía para tratar de recuperar la retórica y los sentimientos. Ya por último, pues, si les interesa o les gustó esta charla, pueden leer más al respecto en mi blog, Libertad y Virtud, y pues ahí comentarios y cualquier cosa. Muchas gracias. Sí, Lorenzo tumbó toda el agua. Ok. A continuación, el doctor Jorge Moreno. Bueno, gracias por esta nueva invitación a esta tradición de nuestra facultad de celebrar el nacimiento oficial de nuestra ciencia como tal, una ciencia económica. Yo realmente voy a ser breve. En medio de 2 personas que se dedican a la filosofía de la ciencia económica es difícil hacer una aportación significativa, tanto desde el punto de vista teórico puro como desde el punto de vista moral que Moctezuma acaba de presentar y el cual es bastante enriquecedor. Entonces me limitaré a solamente comentar 3 o 4 aspectos relevantes en torno a la situación en la cual nosotros como economistas actualmente nos estamos enfrentando
y retomar estas ideas sobre el hombre moral, sobre el hombre, más allá del hombre económico, que se plantean en el libro de la riqueza de las naciones, va a ser fundamental en la formación de ustedes como estudiantes de economía ante los enormes retos que vamos a enfrentar próximamente y que ya estamos comenzando a enfrentar, en particular, como lo he discutido en clase y con algunos estudiantes, sobre el retroceso que hay en torno a este positivismo que había sobre la libertad y el miedo que hay hacia la libertad y la necesidad de regresar a una regulación en la cual los sentimientos morales por sí mismos no nos llevan a una virtud, sino que necesitamos de un gran rector que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, que censure el comercio, que censure la prensa, que censure la libertad de pensar. Y es ahí, en esa trampa en la cual nos encontramos, en donde el agotamiento de este modelo virtuoso en el cual el crecimiento y la prosperidad se lograba a través de la libre interacción de ideas y de flujo de comercio, se está viendo en retroceso, lo cual puede ser bastante peligroso porque es, como lo dijo alguien en un periódico recientemente, como tratar de conducir un auto de alta velocidad que es el sistema económico viendo el retrovisor. Entonces, primero que nada, hay que poner el contexto del libro de la riqueza de las naciones, no solamente en términos históricos, sino también filosóficos. Adam Smith, su gran contribución es que prácticamente nos da lo que para los científicos económicos representa nuestro marco teórico, es decir, el marco sobre el cual pensamos. Primero que nada, antes de Smith se creía, y todavía filósofos contemporáneos, de que para poder tener una sociedad virtuosa necesitabas tener un gobierno poderoso y fuerte. Entonces, todavía en libros contemporáneos a la riqueza de las naciones, el debate era sobre cómo crear un gobierno que permitiera la organización de un sistema eficientemente. Mientras que Smith cambia por completo eso y dice que realmente para que la sociedad sea virtuosa, la gente tiene que ser quien coordine y buscar el bienestar de las personas. Eso simplemente es cambiar por completo el enfoque de lo que realmente representa una sociedad virtuosa. Otra característica de Smith, además de cambiar el enfoque del gobierno hacia las personas, lo cual pues para nosotros resulta algo normal en nuestro lenguaje y nuestro marco teórico como estudiantes de economía, el consumidor, el productor, las empresas, el trabajador, las familias, fue que justamente el trabajo de Smith es una obra integral, como lo dijo el maestro Moctezuma. Es decir, no son trabajos aislados, sino que forman parte de ese estudio sobre el ser humano, sobre el ser humano, a eso me refiero, sobre el hombre y la mujer en sociedad. Entonces, ya lo he dicho en otras ediciones de esta misma tradición de nuestra facultad, pero a mí lo que me llama mucho la atención y que me encanta resaltar sobre el texto de Smith es su título. El título lleva una humildad mucho más allá de la riqueza que presenta el propio texto, porque el título completo es Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Contrario a lo que muchos economistas posmodernos tratan de hacer con una teoría del todo, incluso el mismo Keynes, con la teoría general de la riqueza, la renta y el dinero, Smith presentaba una investigación, ni siquiera teoría. Lo que él presentaba era una alternativa para estudiar el ser humano en concordancia con el ser humano moral, el ser humano jurisprudente y el ser humano que es capaz de apreciar las artes. Entonces, esa sencillez con la cual él presenta esos 5 tomos que representan la riqueza de las naciones y su estudio sobre la virtud de una sociedad en función de lo que genera la riqueza de la sociedad y el bienestar a sus ciudadanos, es algo que también debemos recuperar. La humildad y sencillez de un filósofo que, si bien presenta ideas que cambiaron por completo y dan forma a nuestro marco conceptual de ahora como economistas, que es ver a los individuos como conjuntos de personas que intercambian virtudes, bienes y servicios, y que ese amor propio, ese no egoísmo, sino necesidad de trascender, genera virtudes no solamente para cada persona, sino también para los sistemas en los cuales conforman. Es interesante porque recuerdo mucho
un diálogo, una plática que tuve en su momento con el profesor Gary Becker, y donde me decía lo siguiente: Jorge, tú no quieres ser el primero que diga algo. Digo, tú no quieres ser el primero que tenga la razón, sino el primero que diga algo, porque si eres el primero que dice algo, necesariamente vas a ser citado, ¿sí? You don't want to be the right, you don't want to be the first one inquiring something. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que tal vez trabajos posteriores de Marx, de Stuart Mill, de Locke, de David Ricardo, tomaron el trabajo, criticaron el trabajo de Smith, construyeron sobre el trabajo de Smith, pero siempre Smith prevalecerá como la referencia obligada, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los trabajos de Capital Humano, uno puede criticar, uno puede construir, uno puede destruir la econometría detrás de los primeros trabajos de Becker, pero Becker sigue siendo la referencia obligada porque fue el primero que tocó el tema. Entonces, el ser Smith la piedra angular sobre la cual se construye toda una teoría en donde el bienestar de una sociedad no es qué tan bien está su gobierno, qué tan administrado está su gobierno, qué tan poderoso es su gobierno, vuelve a ser fundamental en esta época en la cual nos está tocando vivir y en la cual la mayor parte de los debates son en torno a regresar a una idea de un gobierno que lo puede todo, lo sabe todo y es del todo correcto, ¿sí? Donde la cuestión y el cuestionar a la autoridad va a volver a ser visto como una figura de rebeldía, de retroceso, de estar mal o de simplemente ser parte de algo que ya comúnmente se denomina complot, ¿no? Entonces, más allá de eso, regresar a la idea de que la libre expresión, la libertad de ideas, la libertad de intercambios, los flujos comerciales, conllevan en su esencia algo fundamentalmente bueno, en una época en la cual el agotamiento de los modelos tradicionales de crecimiento, de desarrollo, nos pareciera mostrarnos lo contrario. Definitivamente es algo que debemos recuperar y que definitivamente también nosotros como economistas, al menos en la libertad que nos da el poder leer cualquier cosa, poder estudiar cualquier tema, deberíamos recuperar también esa virtud de, en lo posible, recuperar los argumentos originales de nuestra ciencia económica y ponerlos en el contexto de lo que ahora denominamos un marco teórico. Como bien lo decía el profesor Moctezuma y como lo va a decir el doctor Lorenzo más a ratito, yo creo que esa gran idea de lo que es nuestra ciencia económica, que es, como lo trato de enseñar humildemente en mi clase de microeconomía, la ciencia de las decisiones, tiene en su genética al individuo, la ética del individuo, la moral del individuo, y entre más uno escarba y trata de entender esos principios éticos y morales que encontramos detrás de una maximización de utilidad, detrás de una función de bienestar social o detrás de una función de beneficios de la empresa, más entendemos estas relaciones que van más allá del egoísmo mal traducido, sino que también existe un comportamiento moralmente ético en donde, como lo dice Smith también, la felicidad del otro es mi felicidad, porque en el fondo eso es ese amor propio, no egoísmo, porque yo traía la palabra egoísmo, pero ya me corrigieron, ese altruismo que es la realización del bienestar del otro, en mi propio bienestar, es mi propio bienestar, definitivamente debe ser recuperado y momentos como este en el cual muchos de ustedes están a punto de tomar decisiones importantes desde el punto de vista político o incluso desde el punto de vista profesional, creo yo que encontrar ese amor a la carrera, ese respeto a la ciencia que ustedes estudian y que pronto habrán de ejercer en el mercado laboral es fundamental. Encontrar no solamente el resultado, sino el porqué de los resultados, cómo llegamos a estas conclusiones, es fundamental. Entonces, experiencias como esta, de poder compartir, por ejemplo, con dos profesores que son especialistas en el pensamiento económico y que dan forma a las clases que ustedes toman como estudiantes, y la contribución marginal que yo podría hacer como apasionado de mi ciencia económica, tómenlo como pequeñas semillas que ustedes habrán de sembrar con el trabajo, con la práctica, para ahora sí
defender aquello que nos toca defender en estas turbulentas aguas de la incertidumbre, la libertad de elegir, la libertad de acción, la libertad de pensar. Entonces, con estas pequeñas frases, porque realmente quisiera como ceder la palabra al profesor Lorenzo, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta grandiosa escuela, que no solamente es grande por su historia, sino también por la historia que se escribe día a día en los salones de clase. Adelante, y pues gracias por la invitación, profesor. Es mi culpa que comenzamos tarde, discúlpenme, y es mi culpa porque me acordé de todos, absolutamente todos los detalles, menos el principal, que es mi edición favorita de La riqueza de las naciones. La saqué de la biblioteca, aquí la tengo, y ahorita les voy a explicar por qué es mi favorita. Okay. Vamos a hablar de clases sociales. Hace unos años, el Fondo de Cultura Económica publicó una edición conmemorativa de una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Esta edición especial de uno de los libros más emblemáticos de economía fue patrocinada por organizaciones empresariales como Grupo Vitro y FEMSA. Algunos ven a Adam Smith como un admirador del capitalismo y un defensor de los capitalistas. Pero, ¿sabemos realmente lo que Adam Smith pensaba acerca de los empresarios? Sí. Adam Smith modeló una economía en la riqueza de las naciones con 3 órdenes o clases sociales: trabajadores, terratenientes y empresarios. Y en mi breve intervención quiero concentrarme en cómo Adam Smith modeló, cómo Adam Smith examinó los intereses de las relaciones entre la clase trabajadora y la clase patronal. Entonces, comencemos con los trabajadores. Una cosa que es fundamental de Adam Smith, y en su momento era muy radical. Adam Smith estaba interesado en un desarrollo que beneficiara a todos. Esto lo afirma claramente en las primeras páginas de su libro. Ninguna sociedad puede florecer y ser feliz de la cual la mayor parte de los miembros son pobres y miserables. No es sino equidad que quienes alimentan, visten y alojan a todo el pueblo deben tener una parte del producto de su propio trabajo para ser tolerablemente bien alimentados, vestidos y alojados. Ahora, la opinión de muchos de los grandes empresarios contemporáneos a Smith era la contraria. Ellos querían una población numerosa para que pudieran pagarle a una oferta laboral abundante un salario bajo. Adam Smith, en cambio, quería que los trabajadores ganaran bien y que su vida fuera cómoda. La recompensa liberal del trabajo, escribió, es el síntoma natural de aumentar la riqueza nacional. Y Smith creía que si la mayoría de la gente en una sociedad era pobre, la economía andaba mal. El escaso mantenimiento de los pobres que trabajan, es el síntoma natural de que las cosas están estancadas y su condición de hambre que se están yendo hacia atrás rápidamente. Ahora, por otra parte, Adam Smith veía a los trabajadores como un grupo muy vulnerable al engaño y al abuso. La disciplina industrial de la economía que se desarrollaba en Gran Bretaña en esos momentos no le daba tiempo al trabajador de reflexionar. Por eso escribe lo siguiente: pero aunque el interés del trabajador, los trabajadores eran la mayoría, está estrictamente conectado con el de la sociedad, es incapaz de comprender ese interés o de comprender su conexión con el suyo. Su condición no le deja tiempo para recibir la información necesaria y su educación y sus hábitos son comúnmente tales que lo incapacitan para juzgarlo, a pesar de estar completamente informado. Adam Smith le mortificaba mucho esto acerca de lo que posteriormente llamamos la revolución industrial.
Y 242 años después de que haya escrito estas líneas, vemos a gente como esta señora y gente trabajadora como ella que siguen apoyando medidas que van completamente en contra de sus intereses. Ahora quiero hablar del campo intermedio, donde se reúnen empleadores y empleados, las relaciones laborales. En la época de Adam Smith aún no existían sindicatos como los conocemos hoy. Pero Adam Smith sí se percató de que las clases sociales se organizaban en grupos. Les llamó combinaciones para defender sus intereses. ¿Qué opinión tendría Adam Smith hoy de organismos empresariales como Coparmex y sus contrapesos, los sindicatos laborales? Pues eso es lo que dijo. Los dueños, es decir, los empresarios, siendo menos en número, se pueden combinar mucho más fácilmente y la ley además autoriza, o al menos no prohíbe, sus combinaciones, mientras que prohíbe las de los trabajadores. Adam Smith denunció el sesgo de la clase política de su país. La legislación permitía que los empresarios se organizaran en defensa de sus derechos, pero prohibía que los trabajadores hicieran lo mismo. Pero además de denunciar esto, Adam Smith notó otro sesgo. No tenemos propuestas del Parlamento contra la combinación para bajar el precio del trabajo, lo que hoy en día llamaríamos un monopsonio laboral, pero muchas en contra de combinar para elevar, de combinar para elevarlo. Al parecer, a Adam Smith no se le hacía buena idea de que el poder legislativo favoreciera a grandes empresarios a expensas de los trabajadores. Okay. Hablé de los trabajadores, hablé de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Ahora el corazón de la plática. ¿Qué pensaba en sí de la clase empresarial? Y por sus caras, creo que lo mejor es decir esto. Quizá a estas alturas de la discusión algunos de ustedes se sientan un poquito incómodos. ¿Cómo es posible que Adam Smith, el autor de La mano invisible, la persona que era fanática del libre mercado, esté a favor de sindicatos y una distribución equitativa de la riqueza nacional? Y aquí tenemos que contextualizar. El libro de Adam Smith es una obra en contra del mercantilismo, y el mercantilismo es una doctrina económica impulsada por grandes intereses que querían privilegios y protección del gobierno. Adam Smith en La riqueza de las naciones se lanza una y otra vez en contra de esta clase mercantil. El interés de los comerciantes, sin embargo, en cualquier rama comercial o manufacturas en particular, es siempre en algunos aspectos diferente e incluso opuesto al interés público. Según Adam Smith, este grupo tiene dos intereses: ampliar el mercado y reducir la competencia. Ampliar el mercado para Smith era algo bueno, ya que la sociedad se beneficia de más y mejores bienes. Pero es el segundo interés, reducir la competencia, lo que le mortificaba muchísimo a Adam Smith. Por eso, hace 242 años, este filósofo nos advirtió del cabildeo de los grandes intereses. Esta es una cita muy poco conocida de Adam Smith, pero aparece en la tercera parte del libro. Era obvio que no era un pensamiento de sobra o de segundo plano para él. La propuesta de cualquier nueva ley o reglamentación de comercio que provenga de esta orden, los grandes empresarios, siempre debe escucharse con gran precaución y nunca debe adoptarse hasta después de haber sido larga y cuidadosamente examinada, no solo con la más escrupulosa, sino también con la atención más sospechosa. Proviene de una orden de hombres cuyo interés nunca es exactamente, proviene de una orden de hombres cuyo interés nunca es exactamente el mismo que el del público, que generalmente tiene interés en engañar e incluso en oprimir al público, y que en consecuencia lo ha engañado y oprimido en muchas ocasiones. No creo que este haya sido el Adam Smith que se esperaba vitro FEMSA. Es obvio
que los patrocinadores de la edición conmemorativa no leyeron el libro antes de obsequiarle al volumen sus logotipos y su beneplácito. Esta edición especial es mi favorita porque es un ejemplo fehaciente de lo mucho que se habla acerca de Adam Smith y de lo poco que se le lee y lo magro que se le conoce. Sí. Quiero dejar en claro una cosa, Adam Smith no es un socialista, no es un ya sabes quién, no. Aunque fue considerado por muchos un peligro para Escocia, eso no es lo que es. Es más, si ustedes le hubieran acusado a Adam Smith de ser socialista, probablemente hubiera tenido la misma reacción que Pancho Villa. No sabía lo que eso era. La palabra socialista no se usó hasta el siglo XIX, décadas después de que haya fallecido. Entonces, Adam Smith era un economista, lo que sí era un economista que, como muchos de nosotros, estaba preocupado por la pobreza en su país, por la gente trabajadora, y quería una sociedad con movilidad y oportunidad para todos. Le tocó una época durante la cual los intereses de una minoría muy acaudalada fueron protegidos y privilegiados a expensas de la mayoría trabajadora. La riqueza de las naciones de Adam Smith, a diferencia del Capital de Carlos Marx, no pregona una utopía de ningún tipo. Adam Smith quería con su obra aportar a una sociedad donde todos conviviéramos por medio de intercambios mutuamente benéficos, de la manera más libre y más justa posible que se puede en un mundo imperfecto con personas imperfectas. Y habiendo terminado esta parte de la presentación, como todos los años, hago mi llamado a la acción. Estoy viendo por el vidrio que es un retrovisor, sí, improvisado. Ok. Primeramente, lo que les quiero suplicar, por favor, lean La riqueza de las naciones. Ustedes pueden sacar un ejemplar, uno de estos o cualquier otro en inglés o en español, de la biblioteca. La biblioteca también tiene un libro que tiene un capítulo en donde toda la riqueza de las naciones está resumida en 35 páginas. Y es fenomenal, da una idea muy buena, general, de la obra. Ahora, si con las recientes reformas a que si pueden hablar o no han quedado vetados de biblioteca, ustedes pueden ir al internet y consultar la obra de manera gratuita en la Biblioteca de Economía y Libertad, Library of Liberty and Economics. Economics and Liberty, perdón. Segundo, por favor aprecien sus cursos de historia. Por favor aprecien la labor del doctor Mario Ceruti y del maestro Moctezuma Mortera. Por favor, lo digo todos los años, lo digo en todas las clases. Historia económica e historia del pensamiento económico son igual de importantes que micro, macro y econometría. Un economista que no sabe de historia económica, un economista que no sabe de historia del pensamiento económico, es un economista mocho, le falta algo y se nota. Tercero, y esto ahora me lo estoy diciendo a mí mismo, no dejemos de celebrar el 9 de marzo, aunque lo celebremos una semana después. No dejemos de conmemorar la fecha. La verdad me motivó mucho que fuera el maestro Moctezuma quien me haya contactado y me dijo, Lorenzo, ya mero va a ser el aniversario de la riqueza de las naciones, ¿qué vamos a hacer? Y yo, sí, eso, entonces sí. Pero hay otra razón fundamental y tiene algo que ver con algo que nos motiva a nosotros tres. Como profesor, y creo que puedo hablar por el doctor Jorge y el maestro Moctezuma, queremos darles a ustedes la educación que quizá a nosotros no se nos haya dado. Queremos que ustedes tengan una mejor preparación, una mejor formación que la que nosotros recibimos. Cuando yo estudié la carrera en la Universidad de Texas, nadie me contó de esta fecha, nadie habló del 9 de marzo en el Departamento de Economía, no se conmemoró de ninguna manera. Dirán, ni siquiera con un meme, no había memes, pero no se conmemoró, no se conmemoró. Cuando fui al posgrado a la Universidad de California,
supuestamente un programa de doctorado muy bueno, creo que sí, lo es, pero nadie me habló del 9 de marzo. Nadie me habló del aniversario de la riqueza de las naciones. Año tras año hago una búsqueda por internet, el 9 de marzo, en varios departamentos, escuelas, facultades de economía de todo el mundo. Yo no veo, hasta ahorita no he visto ninguna escuela que celebre esta fecha a excepción de nosotros. O sea que es muy posible que hoy seamos la única escuela en el mundo que conmemora esta fecha, y eso hace de la Facultad de Economía un lugar increíblemente especial para todos. Entonces, no me queda más que hacer el tradicional ridículo que hago todos los años, cantarle las mañanitas a la riqueza de las naciones. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que sí funciona. Ok, entonces no tenemos guitarrista hoy, ni ningún tipo de músico. Johan me mandó una liga de cómo tocar el güiro, pero no aprendí a tiempo. Entonces voy a tener que hacer esto exclusivamente manual. Entonces a las 3 vamos a comenzar a cantar. Por favor, no me dejen cantar solo. Por favor. Y en segundo lugar, cuando lleguemos a despierta, despiertes, despierta, riqueza, despierta. ¿Ok? Entonces, 1, 2. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, riqueza, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchísimas gracias. Y ahora, por unos minutos, por lo menos, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren preguntarnos algo, adelante. ¿Hay alguna pregunta, una observación? Mande, Gustavo, sí. Ahorita que eso, creo que son las ideas de que las ideas generaron pues que se ha visto, ¿no? Gustavo. Quería preguntarte si tú consideras que, bueno, una de las causas que vemos con el maestro Ceruti es de las posibles causas de este crecimiento se debe a la revolución industrial. Y dentro de la revolución industrial, uno de los factores que lo causaron fue las reformas agrarias y la repartición de la tierra, como más en, pues de cierta forma, propiedad privada un poco más difundida. ¿Tú crees que las autoridades que hicieron esto, directa o indirectamente, fueron pues causadas por estas ideas de Adam Smith? Y es la pregunta. El argumento de Drake y McCloskey es un argumento retórico que está en 3 libros. El segundo libro se llama ¿Por qué los economistas no pueden explicar el mundo moderno? Básicamente repasa a todos los economistas, desde Marx hasta los institucionalistas como Douglas North. El argumento que tú me das es como institucionalista. Lo que Drake y McCloskey dice respecto a eso es que en realidad este cambio en las instituciones sobre la propiedad de la tierra no ocurrió en la Revolución Gloriosa de 1600, que incluso todavía falta para 1800, sino que en realidad ocurrió en el año 1100 algo con el rey Juan sin tierras. Entonces, si tú crees que las instituciones fomentaron ese crecimiento económico, debió haber pasado 1000 años antes de lo que en realidad estamos observando. Si quieres conocer más sobre esta idea, la verdad es que el libro está muy bueno y no solamente echa para atrás la idea de acumulación de capital, la idea de instituciones, la idea de la geografía, casi repasa todo lo que hemos dicho los economistas y va diciendo por qué esas ideas no funcionan, y la única que nos queda es la de la cultura.
¿Aprendido? Sí. Bueno, mi pregunta también es para el maestro Moctezuma. Que tú nos explicaste que, o al menos que lo que proponen economistas como McCloskey es como hacer este giro retórico y volver a la idea de la simpatía para que la gente pueda adoptar con más facilidad o con menos renuencia las ideas que nosotros consideramos que son buenas para la sociedad y buenas por sí solas. Pero más allá de ayudarnos a que acepten lo que economía nos enseña, ¿cómo nos pueden ayudar estas ideas a hacer economía en sí? Ok, de entrada, dos premios Nobel. Uno, Vernon Smith, con los experimentos de economía experimental, encontró que el interés propio no podía explicarnos todas las respuestas que daban las personas cuando las sometían a experimentos. La alternativa, buscar en la simpatía. Dos, en este paper que leí gracias al profesor Moreno de Stiglitz junto con Becker, de los gustos no se disputan, creo que es uno de los mejores argumentos en favor de la forma tradicional de hacer economía. Lo que nos dice Becker y Stiglitz es que el interés propio actualmente es el mejor supuesto, más simple y más general para tratar de explicar el comportamiento humano, pero él lo deja muy claro. No hay una razón a priori para creer que deba de ser el único, ni para creer que siempre va a ser el mejor. Como economistas siempre debemos de estar tratando de buscar principios más hacia atrás. Es como tratar de explicar el origen del universo. Siempre vas como tratando de retroceder. Ay, ¿qué causó esto? Entonces, en el caso de Anna Smith, la simpatía en realidad sería como un principio que se encuentra antes del amor propio o acompaña al amor propio. Entonces, de esta forma enriquece la forma en que hacemos economía, porque nos da como un principio original o en caso contrario enriquece los principios que ya tenemos y nos permite explicar fenómenos que hoy en día no podemos explicar o explicamos de manera parcial, aunque el principio que tenemos funciona, es el mejor que tenemos hasta el momento, pero hay que buscar otros principios. Decía que no me quedó claro sobre la naturaleza del ser humano, porque Moctezuma empezó diciendo que el interés privado podía ir encaminado hacia el interés público, pero con el ejemplo del doctor Lorenzo, donde decían que los empresarios muchas veces podía ser contrario, ahí es donde me confundí, porque digo, entonces, ¿es algo que solo es la excepción los empresarios o solamente es por el contexto en el que estaban? ¿O me podrían explicar? Primero. Ok. Mi respuesta sería, Adam Smith confía en el comportamiento individual, pero digamos atómico. Tiene una desconfianza sobre el faccionalismo. Esto no es solo de Adam Smith, en realidad esto viene de David Hume, que era su maestro, su mentor, como era 10 años mayor y era el filósofo más importante de su época. Entonces, lo que nos dijo David Hume es, las personas tienen honor, las personas tienen, para ponerlo en el caso de Adam Smith, las personas tienen conciencia, tienen ese observador imparcial. Los grupos empresariales, las empresas no tienen este honor, no tienen este observador imparcial. Entonces, mientras que atómicamente los individuos, su amor propio sí nos puede llevar para el bien de la sociedad, el comportamiento de agrupaciones, ya sea políticas, empresariales o sociales, ya está regida única y exclusivamente por el interés. Tú puedes creer que su interés es bueno, que su interés es malo, es diferente, pero ya hay cierto faccionalismo y ya no aplica la teoría de los sentimientos morales para el caso de las agrupaciones empresariales. Nuevamente vuelvo a lo que dije en la presentación. Adam Smith ahí está hablando en contra de los mercantilistas. Los mercantilistas eran un grupo de elitistas que querían secuestrar varios gobiernos para su protección y privilegios. Adam Smith claramente está diciendo que eso está mal, es egoísmo del malo. Y como dijo Moctezuma, Adam Smith creía mucho en la libertad individual. No le molestaba que los empresarios ganaran mucho dinero, le molestaba cómo ganaban el dinero.
por medio de privarle a la gente común y corriente libertad. Adam Smith también pensaba, como lo dije en la presentación, que no tiene caso una política económica donde la mayoría de la gente es pobre. O sea, le falló la política económica, le falló a la sociedad. ¿Para qué queremos progreso si va a ser esto? O sea, Adam Smith estaba sumamente consternado acerca de que, o esta idea que el beneficio de lo que él no llamó capitalismo, pero el beneficio del capitalismo fuera lo más amplio posible. Y nada más para refrendar lo que dijo Moctezuma, los filósofos del siglo XXI ahora son los comediantes en Estados Unidos. ¿Han escuchado hablar del comediante ya falleció, George Carlin? George Carlin, algunos de ustedes, la mayoría probablemente no. George Carlin una vez le dijo a Jon Stewart, ¿se han escuchado hablar de Jon Stewart? Tampoco, ok, sí. Era otro comediante que posteriormente tuvo un programa televisivo, etc. George Carlin le dijo, mira, aunque no lo creas, a mí me gusta mucho la gente. Yo sé que no se nota por lo que digo, siempre me estoy burlando de la gente, pero me gusta. Lo que no me gustan son los grupos de gente. Por luego se juntan, se sacan uniformes, se ponen una banda en el brazo y te van a buscar en la medianoche. Y eso ya no me gustó. A mí no me gusta eso. Yo creo que habla en parte de lo que habla Moctezuma. Facciones es algo que los economistas deberíamos estar alérgicos a eso, un poco, y escépticos. Gracias. Espero no sonar hereje, pero poniéndolo en términos muy sencillitos, piensa que en el modelo más sencillito es el modelo competitivo, ¿no? O sea, Smith, podríamos ponerlo en términos muy prácticos, el modelo competitivo es donde todos somos lo suficientemente pequeños para afectar el gran resultado, pero por virtud del comportamiento de todos logramos el comportamiento máximo, mientras que en el otro extremo tienes un monopolista que toma una sola decisión y que ve por su propio beneficio. Y ciertos grados, ¿no?, que Joan Robinson fue catalogando como monopsonios y otros grados de colusión. Entonces, la virtud del tener pequeños individuos buscando el honor y respetando su honor está en el corazón del modelo competitivo, ¿no?, donde todos somos lo suficientemente pequeños, pero debemos desconfiar de cuando se agrupan porque obviamente pierde la identidad personal y se convierte en intereses de grupo que va en contra de esa virtud que justamente está detrás de las decisiones que hoy se discutieron. Y por otra parte, en términos del altruismo o el ver por los demás y cómo eso nos puede llevar a un resultado socialmente deseable, eso lo he puesto en mis exámenes de microeconomía, el teorema del niño echado a perder, ¿no? De que, por una parte, Becker trata de modelar lo que de manera privada hubiera sido imposible, el por qué una sociedad educaría por ejemplo, a una persona que no tiene las habilidades y que por lo tanto privada socialmente no debería tener educación, o sea, darle toda la educación a la persona más capaz, a la más hábil, a la que tiene mayor capacidad de aprendizaje. Pero dentro de la economía de la familia, esa virtud de querer igualar las oportunidades hacia adentro de una familia entre los hijos hace que el resultado óptimo no sea el eficiente desde el punto de vista social y solamente se puede explicar en virtud de que la felicidad de tus hijos te importa. Y esa felicidad entra a través de unas preferencias que en este modelo tradicional es altruismo, ¿no? Entonces, hay fenómenos a través de los cuales la virtud en los modelos más tradicionales de economía entra para explicar resultados que de otra manera no podríamos explicar. Gracias. Gracias. Sí, exalumno de aquí de la facultad del 99 más o menos. ¿Cómo relacionarían estas últimas ideas de las que han estado hablando acerca de las corporaciones, etcétera, de Adam Smith, con los nuevos hallazgos y tesis de Piketty, por ejemplo, acerca de la distribución del ingreso y acerca de las políticas públicas, sobre todo las políticas fiscales, que están conduciendo de nueva cuenta a niveles de desigualdad del ingreso como se tenían en los años 20?
A ver, para empezar, yo no he leído el libro de Thomas Piketty. Tampoco mucha gente que lo compró. Nada más que yo soy sincero y digo, no lo he leído. Pero nada más voy a basar en algo que dijo Piketty. Él dijo, yo soy alumno de David Ricardo y Carlos Marx. Una relación alumno-maestro muy complicada, ya murieron, y además de eso, David Ricardo y Carlos Marx se basaron al inicio en el modelo de Adam Smith. Pero como lo dice Ricardo explícitamente en varias partes de su libro, él lo que quería era desmentir y derrocar a Adam Smith. Él quería hacer la economía política. Entonces yo no sé qué tan compatible vaya a ser con Piketty. Lo que también sé es que, corríjanme si pronuncio el nombre mal, Daron Acemoglu y otro autor sacaron un artículo que desmiente muchas de las tesis de Piketty. Se me hace muy interesante el título. Yo no sé si Piketty lo haya usado en su libro, Las leyes del movimiento. Esta búsqueda de grandes narrativas, el gran sistema que yo descubrí. Nuevamente, es enteramente opuesto a la humildad de Smith. Yo así lo contestaría, pero no he leído el libro. Sí. Al igual, cuando salió el libro de Piketty, como muchos otros, lo compré, lo comencé a leer y me perdí. Pero sí también leí críticas y hubo un artículo que también sacó McCloskey, Deirdre McCloskey, criticando el argumento de Piketty, básicamente diciendo que estaba comparando dos cantidades que no deben de compararse, ¿sí? O sea, el rendimiento del capital no se puede comparar con el crecimiento de la economía. Aún no existe un modelo que vincule ambas cantidades y que puedas decir que restándole el crecimiento de la economía al retorno al capital, ¿a dónde se está yendo eso? ¿O por qué existe desigualdad? Entonces, como que desde el punto de vista microfundamentado, si quieres llamarlo, son dos ecuaciones o dos cantidades que no se pueden comparar de manera directa. Y otros argumentos también que si bien convendría la pena elaborarse, desmienten o al menos ponen en el contexto las conclusiones de Piketty. Y al respecto, pues sí, efectivamente, al menos el debate sobre la distribución de la renta, o sea, del Producto Interno Bruto entre capital, trabajo, tierra y los nuevos factores que son tecnología, servicios y capital humano, siguen siendo pauta sobre la manera en que el marco fue presentado por Smith, ¿no? No me voy a quedar con el micrófono, pero sí los invitaría a leer también a Piketty, porque cuando hace el análisis para cientos de años, por lo menos 100 años, sobre la distribución del ingreso por deciles, te demuestra cómo se está concentrando el ingreso, producto del capital, sí, y también lo hace del trabajo en los deciles superiores, y para el caso de México también suceden cosas similares. Entonces es también la invitación a meterte en el análisis de distribución del ingreso por deciles y ligarlo con la política pública y cómo cuando hay políticas fiscales que favorecen a ciertos grupos, se concentra el ingreso en ciertos grupos, que es lo que estaban mencionando hace rato con Adam Smith. Y ya, suelto el micrófono. De hecho, el trabajo que hizo Gerardo Esquivel, que fue medir la desigualdad adentro del decil más alto, que lo que muestra es que hay mayor desigualdad y mayor fragmentación. Vincularlo a la política pública, pues definitivamente es tarea de análisis, ¿no? Sobre qué políticas son efectivas o no efectivas para fomentar o no fomentar la desigualdad. Pero de ahí a llegar a la conclusión de que el libre mercado, las políticas neoliberales han sido la causa de esta desigualdad, ahí es otra cosa, ¿no? No, es más bien que la falta de competencia, una vez más, la creación de grupos de poder que privilegian a unos pocos, es justamente lo que ha creado esta desigualdad. Y es justamente lo que dice Smith. O sea, en el momento en que tú te pones de acuerdo unos pocos legisladores con unos pocos empresarios o unos pocos grupos de poder, generan estas grandes desigualdades. Entonces, la razón sería, Smith está en contra de esto justamente, ¿no? Por eso lo ligué, no le quería quitar el cumpleaños a Adam Smith. Ya suelto el micrófono.
Solo, bueno, quería preguntar algo sobre el cristianismo, porque, pues, según entiendo, la Biblia tiene una tradición de que el fruto de Adán y Eva y la humanidad necesita a Dios, la humanidad es mala. Y bueno, según el teorema de prisionero que mencionaste al principio, y no sé, me quedó la duda de que si Adam Smith, qué tan espiritual era, o de quién era alumno, o cómo, o sea, si, o sea, si mencionaba a Dios, y si la mano invisible, pues es que la idea de la mano invisible pues se ha tomado por muchos, ¿no? En la presentación de hace un año decíamos de que el teorema del bienestar, y la mano invisible algunos dicen que es de Dios, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí me entró la duda nada más. El contexto es que Adam Smith vive en una Escocia reformista protestante. De hecho, el reformador protestante que llevó estas ideas de Lutero a Escocia fue Knox. Knox fue maestro de los maestros de Adam Smith, entonces digamos que tendría un contexto luterano por ahí. Con relación a Dios, Adam Smith, digamos que era muy de su época, entre los filósofos tenía como un cierto naturalismo filosófico. Cuando quiere referirse a Dios se refiere como el autor o como el gran director. Entonces, en ese sentido hace referencias a Dios. De hecho, en un primer escrito juvenil sobre astronomía, sobre la historia de la astronomía, se refiere a la mano invisible de Júpiter. Entonces, pues pareciera que sí era la mano invisible de alguien, del dios Júpiter. Y como tú dices, esa mano invisible, sí hay la idea de providencialismo. O sea, sí era la mano invisible de Dios, pero lo importante aquí es que Adam Smith pasó de esa mano invisible providencialista que tenía tanto cristianos como protestantes, a hacérnoslas explícita y decirnos cómo es que en realidad está funcionando. Esta mano invisible funciona a partir de los afectos y de la simpatía. Entonces ya no es tanto la mano invisible de Dios, sino es más bien la naturaleza humana la que compatibiliza los intereses. Y de hecho en el libro es muy claro, dice, el autor nos dio una naturaleza humana por la que podemos alcanzar estos resultados. Entonces, pues... Es muy complicado. El cristianismo no es solo una persona, sino son muchos pensadores. El cristianismo aristotélico tomista es bastante optimista de la naturaleza humana, pero siempre tiene su contraparte agustina, que es pesimista de la naturaleza humana. Entonces, la respuesta es: no hay un solo cristianismo, hay más de un cristianismo. Puedes caricaturizarlos como un optimista tomista, un fatalista agustino, pero es una caricatura. Bueno, aquí hay dos temas que casi son paralelos. El primero es el debate acerca de las creencias religiosas de Adam Smith. Algo que no se dice mucho: Adam Smith fue expulsado de Oxford, creo, porque encontraron en su habitación un libro de David Hume que los anglicanos consideraban un peligroso ateo y lo expulsaron. Entonces, cuando escuché eso, mis sobrinos fueron a una primaria anglicana y yo, que los expulsen por ateísmo. O sea, serían los futuros Adam Smith. O sea, sí. Sí. Entonces, era amigo de David Hume. David Hume tenía un punto de vista un poco irreverente en cuanto a la religión. Lo que sí mucha gente cree es que Adam Smith era un deísta, en el sentido que cuando hablaba del gran relojero, hablaba de la mano invisible. Sí, a lo mejor hay un ser supremo que creó el mundo y lo organizó con sus reglas, pero de ahí se desprendió y se alejó a observar su creación. Y es nuestra labor descubrir las reglas del autor. Ahora, acerca del cristianismo, esa es la mano invisible y el punto de vista de Adam Smith. Acerca de la relación entre Adam Smith y el cristianismo, al menos en Escocia y al menos después de su muerte, la Iglesia de Escocia condenó a Adam Smith como un enemigo de la familia y un radical peligroso. La Iglesia Católica Romana condenó la riqueza de las naciones por ligereza moral.
Entonces, no sé si era la intención de Adam Smith, porque como viste en mi presentación, era capaz de decir cosas muy polémicas, nada más para hacer enojar a la gente, o fue algo, un malentendido que tuvieron la gente. Yo no creo que Adam Smith era antirreligioso, pero no sé qué tan creyente o religioso era. Sí, eran las ideas de la época. Sí, por una parte eran acusar a los sacerdotes católicos de retrógradas y Voltaire, qué bueno que hay religión, si no los pobres nos matarían. O sea, sí, o sea, sentimientos muy encontrados. Ok, pues, perdón, mande. ¿Propone alguna solución para que ya no se asocien en cárteles y busquen fines egoístas, por ejemplo, de las cúpulas de empresarios que había en ese tiempo en Escocia? En México también, para historias cíclicas, ¿tiene algo para que se evite? Que yo recuerde, libertad, educación universal para todos. Eso es lo que recomienda. Y una última pregunta. Y, perdón, virtud cívica. Hay una razón por la cual la teoría de sentimientos morales viene antes de la riqueza de las naciones, porque en la teoría de sentimientos morales, Adam Smith establece la importancia de virtud cívica. Si tienes virtud cívica, un libre mercado no es problema. Y otra pregunta, perdón. ¿Él tuvo alguna repercusión de que lo quisieran expulsar de su país por escribir esto, porque les estaba tirando directamente a los mercantilistas? Nunca lo expulsaron de su país. No, lo condenaron después de la muerte. Ciertos organismos lo condenaron por la publicación, pero nunca fue expulsado ni dio a la cárcel. O sea, no se metió en tan serios problemas. A ver. Ok, si no hay más preguntas, hay falafels de un lado, hay burritos con guisado carnívoro de otro lado. Yo los quiero mucho, son los mejores alumnos del mundo. Nos da mucho gusto hacer esto todos los años. Muchas gracias por haber asistido.